nuestro próximo invitado, Claudio Lozano, el director del Banco Nación. Claudio Edgardo Chini, junto a Laura Verán, te saludan aquí por Estado de Alerta por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por atender. No, faltaba Claudio, más. venís hablando de protogolpe del mercado. Me gustaría que nos hicieras una definición conceptual de lo que se refiere y, en todo caso, si se está aplicando, ¿de qué manera? En realidad lo que estoy queriendo decir es que hay que tener una mirada respecto a lo que viene ocurriendo en el último mes y medio, 2 meses. Te diría que el punto de arranque es el momento en que el expresidente Eduardo Duhalde habló de golpe de Estado primero, habló de que por lo tanto no habría elecciones el año próximo, y en ese marco sugirió como objetivo para evitar todos esos males la necesidad de un acuerdo institucional conjuntos para el cambio, con el PRO en particular. Luego de eso tuvimos toda una escalada mediática que sobrevaloró de manera exagerada la importancia y la cantidad de tomas en la provincia de Buenos Aires, una creciente presencia del discurso sobre la inseguridad, también a nivel de los principales medios. En ese marco también un conflicto policial que, si bien tiene fundamento o legitimidad en la cuestión salarial, también presentó algunos rasgos por lo menos preocupantes en los momentos en donde uniformados, armados y con móviles policiales de alguna manera rodeaban la residencia del gobernador primero y luego se apostaban frente a la Quinta de Olivos, donde estaba el presidente de la Nación, en una actitud que ciertamente lindaba con una actitud golpista, y tras cartón te diría que a los pocos días tenemos toda una situación de presión en el mercado cambiario que obviamente tiende a un solo objetivo, que es tratar de obligar al gobierno a que devalúe. En realidad, que en todo caso profundice la estrategia del ajuste, y la estrategia del ajuste tiene una clave que es la devaluación. En ese plano de vincular los hechos políticos con la desestabilización en el marco del mercado cambiario, con el objetivo de una devaluación, con los valores que están presentando el dólar blue, el contado con liquid, el dólar MEP y demás, en ese contexto me parece que es donde hablé de protogolpe de mercado, porque en realidad lo que busca es, tratar de obligar a una devaluación que en el contexto social de la Argentina actual sería francamente muy complicada, ¿no? Terminaría de desarmar el armado y el intento de armar una estrategia de política económica distinta por parte del gobierno, y además produciría un daño social muy significativo. Hoy estamos en niveles de pobreza, sabremos exactamente lo que el INDEC nos marque el día miércoles, pero que van a estar en torno al 45, 46, por ahí más, de por ciento de población bajo la línea de pobreza en el segundo trimestre del 2020, con lo cual, si en ese contexto además hubiese una devaluación brusca con un impacto en precios y por lo tanto mayor caída del poder adquisitivo de buena parte de la sociedad, la situación social sería realmente complicada. Así que en ese sentido yo lo ubiqué. Está bien. Me nos desorganizaste completamente la línea de la entrevista que pensábamos tener contigo, pero bueno, has hecho un pantallazo general y lo voy a agradecer porque me va a permitir, no sé cómo se la va a arreglar Verán cuando pase ella a preguntarte, pero yo voy a profundizar uno de los aspectos. La metodología se repite, si querés, en aquella carta de Rodolfo Walsh, ¿no? Que la idea final de aquel golpe que luego pudimos llamar como corresponde cívico-militar era en realidad poner en marcha un plan económico como fue el de desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, entre otras cuestiones. Yo vengo diciendo y compartiendo con nuestra audiencia y también con la gente que nos sigue en nuestro portal que
parece ser que la pata cívica en la que se muestra muy viva en este momento, en el actual contexto, y que me preocupa que la dirigencia mayoritaria política, que tiene que cuidar la democracia, no solo por valor de conquista, si querés, que sería donde uno se sumaría, sino simplemente por un lugar donde es la propia actividad, es la propia vocación, o si querés, el propio negocio, al cual han decidido dedicar su vida, parece no cuidarse como corresponde. Pongo por caso la situación lamentable en la Cámara de Diputados de días pasados, pero también, por ejemplo, a un legislador diciendo que hubo fraude en las últimas PASO, ¿no? Mientras tanto, desde afuera, la presidenta de Bolivia utiliza el espacio de la ONU para criticar al gobierno argentino, y Bolsonaro sigue haciendo de las suyas. Está difícil en ese contexto el panorama que vos describiste, Claudio. Sí, creo que es un escenario complejo, por eso creo que hay que ubicar lo que está ocurriendo en el terreno económico vinculado a todos los elementos políticos que de alguna manera mencionaba, y además, por lo tanto, para tratar de aglutinar fuerzas y tomar decisiones que permitan garantizar control sobre la situación, en términos de que obviamente para que podamos efectivamente gobernar la economía argentina necesitamos gobernar el mercado cambiario, y para gobernar el mercado cambiario se necesita tener una fuerte y riguroso control sobre el ingreso y el egreso de dólares en la Argentina. Digo esto porque obviamente la situación de presiones en el mercado cambiario se opera en un contexto de un banco central que ha perdido una cantidad importante de reservas, que se ha quedado muy limitado en ese sentido, y esto tiene que ver con un proceso que quizás podría haberse manejado con más cuidado, y que creo que ahora hay que manejarlo con mucho cuidado, que es todo el proceso vivido en los primeros, digamos, entre enero y julio de este año, en los primeros 7 meses, el banco, digamos, Argentina tuvo un saldo comercial en dólares positivo muy importante, de más de 9.000 millones de dólares, y sin embargo, bueno, ese saldo en primer lugar no entró completo, porque hay una parte que los exportadores vendieron, pero no han liquidado. Cuando uno mira los números de las exportaciones, exportamos 32.500 millones de dólares, de los cuales ingresaron solo 29.000. Hay 3.500 millones de dólares. ¿Se está pensando en algo para hacerlos ingresar rápidamente? Bueno, yo creo que esa es una de las cuestiones que creo que en las disposiciones que el Central tomó para tratar de evitar la devaluación y garantizar un control del mercado cambiario, creo que ese punto está faltando. Digamos, en primer lugar, existen resoluciones que obligan en plazos concretos al ingreso de divisas. Me parece que la situación de emergencia habría que tomar determinaciones en ese sentido. En algunos casos puede ser por imposición, y en otros casos por acuerdo se les puede brindar a los exportadores la posibilidad de que al traer los dólares puedan hacer inversiones en pesos ajustadas por el valor del tipo de cambio, de manera tal de que ellos tengan garantías de que no van a perder en relación a la evolución del tipo de cambio. Pero digo, ya sea por acuerdo o por imposición o por una mezcla de ambas cosas, lo que no se puede permitir es que en un contexto donde el Banco Central no tiene una cantidad de reservas netas muy pobres, tengamos 3.500 millones de dólares afuera. Eso hay que traerlo. De hecho, estas medidas eran para aguantar, dichas por el mismo ministro. Digo, ¿qué es para aguantar y hasta cuándo aguantar? Para aguantar hasta que... No, porque teóricamente, o sea, nosotros en el curso del año vamos a tener un saldo comercial total de más de 17.000 millones de dólares. Han entrado hasta ahora, de los 9.000 que se hicieron en los primeros 7 meses, entraron 6.600, o sea que tienen que entrar
casi 3.000 millones de dólares más, pero tienen que seguir entrando, aguantar hasta que ingresen los dólares que faltan. Que en este sentido, una de las cosas que hay que despejar acá es que no estamos en un año en donde la Argentina no tenga dólares. En realidad la Argentina tiene dólares. Lo que hay que hacer es arbitrar los mecanismos para que esos dólares vayan al Banco Central a engrosar las reservas. Pero, por ejemplo, hay 170.000 millones de dólares blancos, nos dicen, abajo de los colchones, en la lata de durazno. Digo, ¿cómo se le hace entender a la gente que vuelva a poner en el mercado los dólares para funcionar con confianza, dicen los economistas? ¿Usted qué piensa? No, yo creo que, digamos, en primer lugar, acá hay que poner en claro que a diferencia del foco que se puso en el dólar ahorro, en los $200 por persona por mes, lo que estoy queriendo decir con esto es que el problema que tuvimos tuvo que ver con el pago de deuda pública y privada y con el ingreso de divisa de los exportadores, porque nosotros pagamos 9.000 millones de dólares de deuda en el curso de los primeros 7 meses, 3.000 de deuda pública y 6.000 de cancelación de deuda privada, que en muchos casos es deuda privada de grandes empresas transnacionales, de grandes grupos empresarios locales fuertemente internacionalizados, que tienen dólares disponibles y que deberían haber cancelado con sus dólares, no pedirle al central lo que el central no le tendría por qué haber dado. Por eso digo que esas cosas hay que revisar el ingreso de divisas de los exportadores y la facilidad con la que las grandes empresas pagaron con dólares del central lo que deberían haber pagado con dólares propios, o deberían haber reestructurado esas deudas. Nosotros no podemos patinarnos esa plata en el contexto en el que estamos. La percepción que uno puede tener siguiendo de cerca el panorama que describís, tiene que ver con que hay un círculo virtuoso al cual se puede ir encaminando la economía del país, pero evidentemente hay sectores que están resistiendo a esa posibilidad. Ahora el plan siguiente es instalar con fuerza la idea de retirar los ahorros que están en moneda extranjera y habilitar una suerte de fuga de capitales más explícita. De hecho, del otro lado del Río de la Plata parece haber una intención al respecto y brazos abiertos para apuntalar esa posibilidad y ese destino, ¿no? También allí hay que ver de qué manera se frena esa alternativa en el caso de que se dispare fuertemente, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que el tema acá es que hay que decir con claridad que ese rumor respecto a que la gente tiene que correr a sacar los dólares del banco porque los va a perder, en realidad forma parte de toda este proceso de asedio, de presión, tanto de parte del sistema político como de los medios hegemónicos como del establishment, porque ciertamente no hay ninguna razón. Los bancos hoy tienen una liquidez realmente amplísima y tienen todos los dólares disponibles para devolver lo que tengan que devolver. Por lo tanto, la verdad que es una argumentación absolutamente mentirosa que busca, seguir empiojando el clima económico y político que vive hoy la Argentina. La verdad es que el cepo, el de los $200 por persona por mes, en realidad puso límite a la cuestión de el atesoramiento en dólares, o lo que se denomina la fuga. Si uno mira la balanza de pagos en el periodo que va entre enero y julio, en ese periodo solo se fueron por ese mecanismo 1.826 millones de dólares, pero se fueron 9.000 millones de dólares por pago de deuda y no entraron por los exportadores que no liquidaron 3.500 millones de dólares. O sea que el grave inconveniente, que suma 12.500 millones de dólares, está entre los pagos de deuda y el ingreso de divisas que no ingresó de los exportadores. En realidad lo que se fue por atesoramiento en el contexto del cepo vigente fue muy poco. No es esto lo que ha desestabilizado la situación cambiaria de la Argentina, ni lo que le ha generado problemas a las reservas del Banco Central. Hoy
en ese contexto que se generó por la magnitud de cancelación que hicieron las grandes empresas privadas, que en muchos casos son deudas de subsidiarias de empresas transnacionales que le cancelan a su casa matriz, dibujando deudas, porque en realidad en la práctica es un mecanismo que utilizan para sacar recursos al exterior cuando existen limitaciones como las que impone el cepo cambiario. En realidad por eso es que hay que tener mucho cuidado y controlar rigurosamente lo que en todo caso sale en materia de divisas en la Argentina, bien, porque necesitamos administrar adecuadamente eso para poder gobernar la iniciativa económica en el país. El interrogante es ver hasta qué punto el Estado también tiene las herramientas necesarias y las puede aplicar como corresponde y como se debiera, ¿no? Para corregir justamente todos estos temas. Lozano, gracias por esta comunicación. Nos quedado pendiente abundar mucho más en algunos datos del INDEC que están siguiendo ustedes del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, pero lo haremos en una próxima oportunidad. Que termine muy bien el día. Igualmente, cuando ustedes quieran, a disposición. Claudio Lozano, director del Banco Nación, pasó también por aquí por estado de alerta, pasó por la radio cooperativa y no